Transporte celular. El transporte celular, también conocido como transporte de membrana o transporte transmembranal, es el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior a través de la membrana celular o el movimiento de moléculas dentro de la célula. La membrana es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan, dan forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior celular. En conclusión, la membrana regula la entrada y salida de sustancias, mantiene el equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular. Aísla selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo y permite la comunicación con otras células vecinas. Existen dos maneras mediante las cuales la célula puede transportar moléculas, ya sea hacia afuera o hacia dentro de ella, que son el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo no requiere ATP. El ATP es el adenosintrifosfato. Es una molécula portadora de energía primaria para todas las formas de vida. Constituye la fuente principal de energía utilizable por las células para realizar sus actividades. En conclusión, el ATP es una molécula de energía. Va a favor del gradiente de concentración, es decir, de un medio más concentrado a uno menos concentrado. No tiene un costo alguno de energía, ya que aprovecha los movimientos azarosos de las moléculas, es decir, su energía cinética. Bueno, pero ¿qué es el gradiente de concentración? Es la diferencia de concentración de moléculas que están en espacios diferentes. Cuando las sustancias del gradiente van de una mayor concentración a una menor concentración, se dice que las sustancias van a favor del gradiente. Y cuando van de una menor concentración a una mayor concentración, se dice que las sustancias van en contra del gradiente de concentración. Y aquí tenemos el ejemplo del transporte pasivo. Nos dice que va de un ambiente más concentrado, de una zona más concentrada a uno menos concentrado. Como podemos observar, aquí hay más concentración porque hay más solutos, hay más bolitas de estas moraditas. Entonces, al haber más concentración, por la fuerza de esta concentración pasan sin gastar energía a través de la membrana celular. Por ejemplo, cuando un armario está muy lleno, que tiene muchísimas cosas por dentro y se abren las puertas, todas las cosas se salen. Y estos se salen por voluntad propia, por lo que están tan presionadas. Pasa algo parecido con el transporte pasivo. Este es como el armario que está muy lleno y cuando se abren las puertas se salen todos los artículos y las cosas que teníamos dentro del armario debido a la alta concentración que había en el armario. Y por otro lado tenemos el transporte activo. Va en contra del gradiente de concentración, es decir, de una zona menos concentrada a una zona más concentrada, por lo que tiene un costo de energía celular. Y aquí tenemos un ejemplo del transporte activo. Va de lo menos concentrado, como podemos observar, hay menos partículas de este lado, a lo más concentrado. Se requiere un gasto de energía que en este caso son las moléculas de ATP. Pasa lo mismo con la analogía del armario. Por ejemplo, tenemos el armario con ciertos artículos y le empezamos a meter más y más artículos. Entonces necesitamos energía para acomodar esos artículos y meterlos así como a la fuerza. Entonces se produce un gasto de energía. Pasa lo mismo en el transporte activo. Se necesita fuerza para meter los artículos al armario y poder lograr cerrar las puertas. Transporte pasivo no requiere energía, va a favor del gradiente de concentración. Los tipos de transporte son difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. La difusión simple es la materia que pasa del área más concentrada al menos concentrada hasta equiparar los niveles. Por ejemplo, aquí tenemos la membrana celular, aquí hay más concentración y lo que hace es que pasan todas las partículas y moléculas a través de la membrana hasta que haya un equilibrio entre las dos zonas, extracelular e intracelular. Difusión facilitada. El transporte está a cargo de proteínas especiales. Como bien sabemos, la membrana celular está compuesta por dos capas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas. Estas proteínas son las que permiten
la entrada y salida de ciertas sustancias. Solamente se hace a través de las proteínas. Y por último tenemos la ósmosis. Es semejante a la difusión simple. Depende del paso de moléculas de agua a través de la membrana por la presión propia del medio y la selectividad de la misma. Y se pueden presentar tres casos: un caso isotónico, un caso hipotónico y un caso hipertónico. Cuando hablamos de un caso hipotónico, hay la misma concentración de solutos dentro y fuera de la célula. Quiere decir que está equilibrado. En el proceso de ósmosis se mueve el agua. Entonces aquí, como podemos observar, hay una entrada y una salida de agua. Hay un flujo, hay un equilibrio. En la solución hipotónica hay una mayor concentración de solutos dentro de la célula. Por lo tanto, se requiere la entrada de agua, la entrada de H2O. Bueno, esto es como cuando tenemos un jugo y está muy concentrado, digamos tiene mucha azúcar. Para disminuir esa concentración, lo que se le debe es agregar agua al jugo. Se le agrega agua, esto con el propósito de disminuir la concentración. Pasa lo mismo en el medio hipotónico. Hay mayor concentración dentro de la célula. Se requiere la entrada de agua. Y el caso contrario es el medio hipertónico. Una solución hipertónica, hay una mayor concentración de solutos fuera de la célula. Por lo tanto, se requiere la salida de agua. Y nos presentan los siguientes ejemplos. La formación de sudor. Las glándulas sudoríparas de la piel forman el sudor mediante el proceso de ósmosis y transportan el agua al exterior de la superficie donde no hay concentración. La alimentación de las plantas a través del proceso de fotosíntesis absorben los nutrientes y el agua. En la absorción intestinal, las glándulas epiteliales del intestino absorben agua y nutrientes de la materia fecal. Y por último tenemos la liberación de hormonas, que es otro ejemplo del transporte pasivo. Se produce debido a la alta concentración intracelular. Esta principalmente se da cuando los jóvenes y niños están en crecimiento. Por ejemplo, liberan hormonas de crecimiento, empiezan a sudar excesivamente, etc. Y por otro lado tenemos el transporte activo. El transporte activo sí requiere energía, va en contra del gradiente de concentración y hay tres tipos de transporte activo principalmente, que es la endocitosis, exocitosis y bomba de sodio y potasio. La exocitosis es el proceso de liberación de una sustancia de una partícula desde el interior de la célula. Y la exocitosis es el proceso de captura de una partícula desde fuera de la célula envolviéndola completamente. Aquí podemos observar, la exocitosis envuelve las partículas que están dentro de la célula, las protege hasta que salen al exterior de la membrana. Y el proceso de endocitosis es lo contrario, captura las que están afuera, las envuelve y las introduce dentro de la célula. Entonces, el proceso de exocitosis es de liberación y el proceso de endocitosis es de captura de sustancias. Y tenemos la bomba de potasio y sodio. Consume las moléculas de ATP y es la encargada de transportar 2 iones de potasio que logran ingresar a la célula. Al mismo tiempo bombea 3 iones de sodio desde el interior al exterior. Aquí la podemos observar. Ingresan 2 iones de potasio y al mismo tiempo salen 3 iones de sodio, esto con un consumo de energía. Igualmente nos dan 4 ejemplos, como el virus VIH. La infección del SIDA ingresa a las células aprovechándose de su membrana y uniéndose a una capa externa y penetrando activamente en su interior. La fagocitosis es una clase de endocitosis y en ella se ingieren partículas por sacos formados por la membrana celular. La exocitosis, a diferencia de la fagocitación, esta expulsa los elementos de contenido celular y es como se comunican las neuronas. Y la transitosis, se trata de la circulación de las sustancias en ambos sentidos. Un ejemplo de ello es el riego sanguíneo de cualquier órgano del ser humano. Y nos presentan 2 preguntas tipo IFEX. La primera es: un pez de agua dulce mantiene la concentración de solutos en su sangre un poco más alta que la de su medio. Este pez es llevado a un estanque de agua marina en donde se esperará que... Nos dan 4 opciones.
Pero antes de empezar a resolverlo, vamos a mirar qué son los solutos, la concentración de solutos. El soluto es la sustancia que se disuelve. El solvente es la sustancia en la que se disuelve el soluto. Por ejemplo, un vaso de agua con sal. El agua es el solvente o disolvente y la sal es el soluto, lo que se disuelve en el agua. Bueno, ¿qué pasa con los peces de agua salada y agua dulce? El pez de agua dulce retiene sales porque hay menos cantidad de sales en su exterior, mientras que el pez de agua salada lo que hace es expulsar las sales porque hay gran cantidad de sales en su exterior. Entonces nos dice que tenemos un pez de agua dulce y lo metemos en un tanque de agua marina. Vamos a empezar a analizar las opciones. A. Sobrevive si sus branquias pueden absorber del medio gran cantidad de sales y produce una orina abundante y de baja concentración de solutos. Bueno, primero que todo, el pez no necesita absorber gran cantidad de sales. Y si absorbe gran cantidad de sales, debe expulsar gran cantidad también de sales. Y si no, va a morir. Por lo tanto, esta no es. La opción A no es. B. Muera por deshidratación si sus branquias y orina comienzan a excretar al medio gran cantidad de sales. Bueno, si empieza a expulsar gran cantidad de sales, lo más probable es que el pez sobreviva. Por lo tanto, esta es falsa. C. Sobreviva si sus branquias pueden excretar al medio gran cantidad de sales y la orina es escasa y concentrada. Bueno, nos está diciendo que expulsa gran cantidad de sales y la orina es escasa y concentrada. Quiere decir que el pez necesita absorber poquita agua, por lo tanto la orina es escasa. Y en esa poquita agua que absorbe hay mucha cantidad de sales, por lo tanto también tiene que expulsar las sales sobrantes y por eso la orina es concentrada. La opción C podría ser, pero sin embargo vamos a analizar la opción D. Muera si sus branquias y riñones disminuyen la salida de agua hacia el medio. Bueno, si un pez disminuye la salida de agua hacia el medio, quiere decir que está reteniendo líquidos, por lo tanto puede morir. Esta opción es correcta, pero no responde al experimento que se realizó. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Sobreviva si sus branquias pueden excretar al medio gran cantidad de sales y la orina es escasa y concentrada. El último ejercicio es el siguiente. La figura muestra el estado inicial y final de la célula animal que fue sumergida en una solución acuosa. Al comparar estos dos estados, se podría inferir con alta probabilidad que la solución en la cual fue colocada la célula era con respecto al interior de la célula A más concentrada, B igualmente concentrada, C menos concentrada, D de diferente composición. Bueno, si analizamos el estado final con respecto al estado inicial, podemos observar que la célula se infló, por lo tanto ganó más volumen, quiere decir que entró solución acuosa a la célula. Vamos a analizar este ejercicio con esta gráfica. Aquí tenemos en este vaso dos concentraciones que están separadas por una membrana semipermeable. Tienen diferente concentración. La concentración donde estoy apuntando es menor que esta concentración, ya que tiene la misma cantidad de agua, pero en este lado hay menos soluto. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolvente o disolución. Por lo tanto, este lado está menos concentrado que este lado. ¿Cómo hacemos para equilibrar la concentración en ambos lados? Es como les había dicho, en este lado tenemos un vaso de jugo con mucha azúcar. Para disminuir la concentración de azúcar tenemos que agregarle más agua y esta es la función de la membrana semipermeable, permite el flujo de agua. Entonces en este caso el agua que estaba acá pasa a este lado, por lo tanto la función de la membrana es permitir el paso y equilibrar las concentraciones en ambos lados, en el medio intracelular y en el medio extracelular. En este caso el agua se mueve de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración con el propósito de equilibrar las concentraciones. Este es el proceso de ósmosis. Y esto es lo que nos pasó en la célula. Este era el estado inicial y este es el estado final. Ganó volumen. Pasa lo mismo acá. Este era el estado inicial y este es el estado final. En el estado final ganó volumen. ¿Qué quiere decir? Que si ganó volumen, este es el medio intracelular, lo que pasó dentro de la célula. Por lo tanto, el exterior de la célula, que es este, está menos concentrado. Respuesta es la C. El exterior de la célula está menos concentrado y el interior de la célula estaba mayor concentrado.
y lo que pasó fue que a través de la membrana semipermeable del exterior de la célula pasó agua al interior de la célula que estaba concentrado. Pasó lo mismo que con el jugo, se le agregó agua para equilibrar la concentración en ambas zonas, en el medio intracelular y en el medio extracelular.